las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Galacia para que la iglesia aprenda a vivir, hermanos, por el fruto del Espíritu. Todo el fruto del Espíritu es manifestado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mira lo que dice el versículo 1 de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo le habló a los discípulos diciéndoles qué comunión hay de la luz con las tinieblas, se refería a lo mismo que Pablo nos habla en este contexto a la iglesia de Galacia. No podemos nosotros decir que somos de Cristo y querer seguir satisfaciendo los deseos de la carne, para que no hagáis lo que queráis. Porque dice Pablo en este contexto que si sois guiados por el Espíritu de Dios, ya no estás bajo la ley. Hermanos, la ley se escribió para que nosotros entendiésemos que ya no vivimos por ellas, que vivimos por fe y por gracia por medio del nuevo pacto. Para que la ley desnude el pecado que hay en cada uno de nosotros, el pecado que mora en ti y que mora en mí. Es necesario que el Espíritu Santo venga a reinar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo destruye las obras de la carne. El Espíritu Santo nos llena de su inmenso amor, de su sabiduría, de su misericordia, de su paz, de su bondad, de su templanza, de fe, de mansedumbre. Hermanos, estas características, estas virtudes están en el cuerpo de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque las obras de la carne es contra el Espíritu y la del Espíritu es contra la carne. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Hoy te dice a ti que eres el cuerpo y la iglesia de Cristo. Eres templo del Espíritu Santo. Os amonesto a través de todo esto que le agrada y satisface los deseos de la carne. Dice la Biblia, y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice que lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Lo que le agrada a la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, esto es enemistad contra Dios. Santiago lo expresa de esta manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios? No satisfagáis las obras y los deseos de la carne, porque estos están en contra de lo que Dios expresa en su palabra. ¿Sabes a qué vino a abolir nuestro Señor Jesucristo? No la ley. Vino a abolir los deseos y pasiones de la carne. Vino a destruir ese viejo pacto
para darte un nuevo pacto, para que ya no vivas conforme a los deseos y placeres de la carne, sino que vivas conforme al Espíritu. Jesús le dijo a la mujer samaritana que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, y que tales adoradores es necesario que le adoren. Hermanos, porque el amor es la esencia pura de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es la esencia pura de ese gozo, de paz, de fe, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. De poder dominar los deseos y pasiones de la carne. Si vivís en el espíritu, no satisfagáis los deseos y pasiones de la carne. Porque los que somos hijos de Dios, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Todo esto, recuérdalo, es enemistad contra Dios y no se adaptan a la voluntad de Dios. No puede haber yugo desigual en la relación de Cristo con el hombre y el hombre con Cristo. Así que si andas en el Espíritu, andemos también conforme al Espíritu. No satisfagáis los deseos y pasiones de la carne. Que Dios te bendiga.